Semana tuvimos noticias que llegaban de la provincia de Santa Fe, de la zona sur de Rosario, que es quizás la cara más cruel de una moneda que en los medios de comunicación hablamos muy poco. Porque cuando nos referimos a narcotráfico, cuando nos referimos a narcomenudeo, generalmente nos referimos a cuestiones policiales, judiciales, causas, lavado de activos, pero dejamos de lado lo que ello significa a nivel social. ¿Y por qué digo esto? Porque si mencionamos un búnker, si mencionamos luchas por el territorio, guerras entre bandas por ver quién controla ese negocio que es jugoso en términos monetarios, también tenemos el otro lado, que es el consumidor. Tenemos en la ciudad de Rosario muchas personas con problemas o con consumo problemático de drogas. Si no existiese, si no hay una demanda, no habría una oferta. Y eso es lo que está pasando en la ciudad. Y ya hace muchos años que ocurre esto. Y eso va debilitando el tejido social y empiezan a ver algunas señales que son preocupantes. Y eso es lo que queremos hablar con Lucas Raspal, porque en el Diario de la Capital salió una noticia de que unos 12 chicos fueron separados de sus madres debido a problemas de violencia, bebitos muy chiquitos, de menos de 40 días, algunos con sustancias, con cocaína en su sangre. Por lo tanto, creo que las alarmas se encendieron y eso es lo que vamos a tratar de charlar un poco con el funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rosario. Buenas noches, Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bien. Nosotros bien, como bien decíamos, pero bueno, meternos un poco de lleno en esto que está sucediendo, esta noticia que dijo Fábrica hace días que salió, que es un hecho terrible, podríamos decir. Sí, coincido con el encabezado que hacía Fabri, la verdad es que es preciso, más allá de la noticia, donde se suele poner el acento, siempre hay personas, ¿no? De un lado, del otro, siempre hay personas. Y en muchos casos esas personas resulta que aparte son niños y niñas. Y la situación que tomó público conocimiento en estos días revela una de esas aristas que tiene esta tragedia. Una tragedia no solo rosarina, que por supuesto lo es, santafesina, argentina, y la verdad es que las fronteras en esto se derriban. Sí. Esto pasa en muchos lugares, grandes ciudades, es un mal común y es una tragedia, insisto en ese concepto. Para pensar esto en el término más amplio posible, porque es cierto, esto es una tragedia, vemos imágenes de Estados Unidos, de Filadelfia, personas que van por la calle prácticamente quebradas, ¿no? Cosa que todavía no vemos acá, esperemos no verlo nunca, pero empiezan a ver esos indicios, esa falta de no sé cómo decirlo, porque civilidad no es, pero sí de humanidad, claro, que no puede sostener una persona que es víctima de la adicción. Bueno, a ver, hay distintos lugares desde donde se puede pensar, ¿no? Pero en principio los consumos problemáticos, como así los reconocemos, atraviesan a la sociedad en todas sus capas. No es una cuestión simplemente de formar parte de un grupo socioeconómico u otro, atraviesa todas las capas, pero la que a nosotros nos toca como foco de trabajo prioritario tiene esa diferencia tan particular que es muchas veces esa necesidad imperiosa de que el Estado, las organizaciones de la sociedad civil puedan fortalecer la trama de la que vos hablabas antes, para que haya una respuesta nunca desde lo punitivo, nunca desde ese lugar, sino de contención, de acompañamiento cercano, para cambiar esa realidad. Hay otros grupos sociales que tienen quizás una cobertura a raíz de otras situaciones que no precisan tanto del Estado. Por eso nuestro foco siempre ahí, ¿no? Donde hay mayor vulnerabilidad. Bien, ¿y cómo se está trabajando específicamente con estos temas? La Municipalidad de Rosario tiene muchos años, me animo a decir décadas de trayectoria, desde sus 50 centros de salud, sus más de 35 centros de convivencia, más de 50 espacios culturales, tiene una red de cuidados que es la que nosotros trabajamos, que es muy amplia, se suman polideportivos y muchos otros espacios, pero sobre todo
aunando esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil. Pensar que esto es materia exclusiva del Estado es una equivocación, primero porque a veces esa capilaridad no llega hasta el último rincón de la ciudad, y segundo porque esas organizaciones tienen una mirada que a veces pueden ser más similares, otras veces más disímiles de las que tiene el Estado, pero son todas necesarias para abordar este problema. Y se ve en creciente, ¿no?, esto que está sucediendo año tras año. ¿Cómo lo están evaluando? Sí. Sí, y lo digo otra vez con pesar, ¿no? Cuesta decir me siento bien, como decíamos al principio, ¿cómo estás? Bien, cuesta cuando empezás a mirar esto todo el día. La edad de consumo disminuye, la problemática aumenta, pero pasa algo que se escapa un poco de los números, ¿no? De si antes había 10 y hoy son 12. Tiene que ver con la complejidad en la que se van entramando estas situaciones, los niveles de violencia que tiene la ciudad de Rosario, vuelvo, ¿no?, que tiene el país en general, esa pobreza estructural que a veces quita oportunidades como para que esas familias, esos niños, esas niñas tengan un lugar distinto donde estar, donde ser cuidados y donde desarrollar sus capacidades, hace que esto sea diferente hace 5 años atrás. Yo voy a diferir un poco con vos, ¿sí?, o mejor dicho, voy a plantearte un tema que quizás esté muy equivocado. Nosotros vimos que en la década del 90 y sobre todo cuando llega la crisis del 2001, la ciudad de Rosario contaba con lo que se llaman los centros Crecer. Eso fue un programa diseñado por Hermes Wiener, que no está muy puesto en relieve como sí el sistema de salud, que era complementario. Digo porque los conocí en esa época. Y los centros Crecer, se ocupaban de las primeras infancias, o sea, de los chicos recién nacidos hasta los 3 años, donde había lugares maternales para cuidado de esos bebés, se le garantizaba la leche, había nutricionistas, talleres de deportivos, arte, cultura. O sea, había toda una serie, toda una red de contención en 33 puntos de la ciudad, en los lugares más álgidos. A partir del 2004 eso prácticamente se convirtió en centros territoriales, algo así se llamaban. Y eso me parece a mí, o la lectura que yo hago, que dejó de tener la fuerza que tenía en el territorio. De hecho, si en 2001 con 65%, 68% de pobreza que había en ese momento en nuestra ciudad, eso fue una red muy importante. Y hoy no la vemos, hoy vemos que la presencia es de los búnkers, de los narcos, de los tiratiros. Bueno, yo te cuento, ¿no? La verdad es que no lo hago con intención de propaganda, digo, no es una cuestión de funcionario, me paro en el lugar de ciudadano. Los centros Crecer de Hermes Wiener, como vos decías, ubicaron una política muy pertinente para la época, siendo que quizás la situación no era esta, los niveles de desnutrición eran los que más alarmaban, y esos centros se montaron sobre todo en una rutina de acciones, en una intervención que iba mucho sobre ese eje y sobre el eje de la infancia. Esos centros fueron cambiando con el paso del tiempo. Luego se llamaron, como vos decías, centros territoriales, hoy son centros de convivencia barrial y ahora están tomando otra dinámica como centros de cuidado, también en el marco del Plan Cuidar, que son más de los que eran en aquella época y que tienen una franja, digamos, un espectro de propuestas que va desde esa salita, la propuesta para chicos y chicas de 3 años, a la segunda infancia, a la revinculación a las escuelas, a los jóvenes, las jóvenes, adolescentes, adultas mayores, mujeres embarazadas, digo, el espectro se abre. La problemática actual es muy diferente de aquella. Y las grandes políticas que antes existían, como decías, los centros Crecer, hoy no son la regla, en el sentido de que no hay una marca grande que la gente se acuerde como se acuerda de aquellas hace 10 años. Hoy todos los emprendimientos, todas las acciones que tiene el Estado se dibujan, al menos nosotros lo vemos así, en esa cercanía, en esa territorialidad, en esa posibilidad de dar una respuesta al vecino y a la vecina, pero que a veces queda ahí. Por eso quizás no los conocés, y no lo digo críticamente, digo, quizás por eso la ciudad no sabe que la red de cuidados que tiene la Municipalidad de Rosario son más de 150 puntos.
y que si sumamos a eso las organizaciones de la sociedad civil que se vinculan, que se entraman en este plan Cuidar, llegamos a más de 1.350 puntos en la ciudad de Rosario. Es un montón. La verdad, porque en esto lo tengo que decir también, ¿es suficiente? No, falta mucho más. Falta mucho más, siempre falta mucho más. Estamos nuevamente en una situación de pobreza que alcanza al 50% de la población, con una dificultad y una complejidad muchísimo mayor de aquella que hizo que Hermes, con esa cabeza y ese corazón que tenía, ponga a rodar los centros crecer. Lo que hoy necesitamos va más allá de solamente eso. Por eso las políticas, no solo municipales, por supuesto, también los otros niveles del Estado, provincia, nación, claro, están apuntando acá. Bueno, ya que lo decís vos también, estuve leyendo, ¿no? Y bien, hay un proyecto que es de nuestra senadora nacional, de Carolina Lozada, que también, bueno, trabaja conjuntamente con Anita Martínez, sobre un proyecto de infancia protegida, ¿no? Que ellas proponen, ¿no? Que se generen penas severas a estos adultos mayores, en realidad, porque ellas creen que los responsables son los adultos mayores, y aplicarles penas, como bien decía, severas, para que no corrompan con estos niños también. Está buenísimo que los diferentes partidos, que los diferentes políticos, que nuestros legisladores puedan estar aplicando este tipo de sanciones. Sí, más allá de las sanciones, yo creo que hay que tener una mirada muy sensible, y lo digo por las noticias, ¿no? De esa mamá, de ese papá. Yo soy papá de 3, digo, me ubico en el lugar, me ubico con mucha sensibilidad en ese lugar. Hay que conocer los recorridos de vida de esas personas, Antes de señalar y decir vos sos mal tipo, vos sos mala tipa, hay que pensar cómo acompañar, porque el centro de vida siempre va a ser el lugar que debiera ser elegible para un niño o una niña. Entonces, no se soluciona un problema sacando a un chico de su centro de vida y alejándolo. Por supuesto que si ahí está en riesgo, se toman las medidas de protección excepcional que sucedieron en esta semana. Pero digo, tenemos que ir mucho más allá de eso. Tenemos que ir a complementar, a veces a suplementar todo eso que falta en esa parte del entramado que ustedes hacían referencia para dar una respuesta mucho más compleja. El marco es más grande que cualquier partido, el sistema de promoción y protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes, y ahí nosotros tenemos que estar. 30 segundos porque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Lucas, en relación a lo que decía Natalia, si nosotros tuviésemos que plantear generaciones, en términos de generacional, estas mamás, estos papás que hoy no pueden parar, sobre todo las mamás porque la gestación, por la lactancia, que no pueden parar con el consumo porque están presas de una adicción que es muy fuerte. ¿Qué generaciones viene pasando esto? Porque son chicos que a lo mejor, o adultos hoy, que de chicos también tuvieron la misma problemática que hoy sus hijos. Sí, muy probablemente. Mira, al menos son 3 las generaciones que atraviesan ya niveles de pobreza estructural, y cruzado eso o atravesado por consumos problemáticos como hoy nos toca, quizás sea la segunda generación. Por eso una mirada sensible, no nos pongamos en señalar, busquemos o pongamos todo nuestro esfuerzo en acompañar, porque eso es lo que nos toca a nosotros. Muchas gracias, Lucas. A ustedes.